A mí me toca poner la introducción sobre la pena de muerte. La pena de muerte es un tema que constantemente se pone en la actualidad en un país o en varios países por dos razones fundamentales en sí. La independencia cultural y social, pero respecto a eso a Estados Unidos, ¿no? Y por otra parte, el terrorismo como problema nacional que empuja en ocasiones a gran parte de la opción, de una acción pública dentro del debate sobre la pena de muerte, ¿no? O sea, todo se basa en el terrorismo. Y en sí voy a hablar ahora sobre qué es la pena de muerte. La pena de muerte en sí no es un concepto abstracto. Significa causar traumas y lesiones tan graves a un cuerpo humano que hacen con la vida que se extinga, ¿no? Significa que dominar instintos humanos básicos con la voluntad de sobrevivir y el deseo de ayudar a otros seres humanos que están sufriendo. O sea, por ejemplo, por un violador, o sea, en sí, por una persona igual a él, pero que le está atacando, ¿no? Y que es un acto repulsivo, que a nadie se debe pedir que ejecute o presencie, y que nadie debe tener poder de autorizar, ¿no? Hay varias formas de la pena de muerte que hay en países, ¿no? Por ejemplo, hay varias maneras, por ejemplo, en la ejecución con armas, ¿no? Que está en el país de España, que es ejecución con armas. También hay la pena de muerte que es la silla eléctrica, que mayormente yo he visto que se ha usado en Estados Unidos, bueno, la cámara de gas que se usó en Europa. Y inyección letal, que se usa casi en la mayoría, no todas, pero antiguamente se usaba, y aún que está vigente todavía en algunos países de Medio Oriente, todavía, o sea, de Medio Oriente, es la horca, o sea, es la forma más común que define el código penal de ahí, de Medio Oriente, ¿no? Ya. Y cada vez el mundo se está poniendo más sobreprotectora por la pena de muerte, porque dicen que son por derechos humanos, pero en sí hay derechos humanos, pero ¿para quiénes? Para los que no deben de morir, o sea, para la gente que hace daño a otra gente. Por ejemplo, una persona que pasa, una persona que pasa en una calle a oscuras y le roba, ¿no? Le roba y el que sale sufriendo es la persona que ha sido robada. Entonces, imagina que le mete un cuchillo, ya, le saca sangre, le corta su piel o su panza, lo que sea, ¿no? Pero la cosa es que le corta y le hace daño. Y esa persona que no tiene derechos humanos de vivir, ¿no? Esa es mi opinión, que sí debe haber pena de muerte, porque en sí la gente no piensa que las otras personas que están sufriendo no tienen derechos humanos. O sea, como dicen, los terroristas o los choros violadores, lo que sea, tienen derechos humanos, pero la gente que ha sido lastimada por ellos, no, ¿no? O como dicen, ¿no? Hay otro que dice que algunos gobiernos argumentan que la pena de muerte es necesario, ¿no? Como dice acá en el Perú, los que son fujimoristas, o sea, de Fujimori, de la propia Fujimori, quieren, quieren que se acepte la pena de muerte, sí o sí, ¿no? Pero la gente acá de Perú dice que no debe ser. Por eso, hay algunos gobiernos, por ejemplo, el gobierno de Fujimori que dirían que se acepte, ¿no? Pero no, lo cancelaron porque no, tiene que haber derechos humanos, ¿ya? Esa es mi opinión y esa es la introducción. Argumentos sobre la pena de muerte. La pena de muerte es uno de los temas más hablados del mundo, tanto así que ya aplicó en algunos países. En el Perú está habilitado hasta 1979 por motín, genocidio, espionaje y terrorismo y traición a la patria. Fue abolido para los delitos comunes en el año 1856. Se abolió en el 1933 y se registró para criminales hasta 1979. Se incluyó delitos de terrorismo en 1933.
De este modo, las naciones que mantienen la pena de muerte han disminuido progresivamente en los últimos 10 años, a pasar de 54 en el 2005 a los 38 registrados a la fecha de 30 de junio del 2016. Los países que le han puesto fin son 160, a los cuales 104 son totalmente abolicionantes. 6 la impiden para criminales ordinarios. Entre otros 6 rigen una moratoria de 44 de 44. Abolicionantes de hechos y no aplicada en la pena capital desde hace más de una década. Gracias. La pena de muerte es un tema muy polémico, ya que abarca distintos aspectos como el ético, religioso, político, social, entre otros. Existen distintos países en el mundo que rechazan la pena de muerte, ya que se considera como una medida cruel e inhumana. Pero existen otros países que, si bien lo siguen viendo como una práctica cruel, se menciona que se lleva a cabo por motivos de necesidad. En varios países del mundo, uno de ellos en Irán, la pena de muerte es para prevenir delitos de homicidio calificado y violación sexual. En Nigeria se utiliza para el tráfico de drogas y el adulterio, mientras tanto en China para el terrorismo y la corrupción económica. En el Perú, la pena de muerte es restringida el derecho a la vida, integridad y moral del delincuente. Pour Caruso, le chef de la police fasciste, fusillé dans le dos. Ahora, el argumento 3. No, en el argumento 3 hemos hecho varias ideas, ¿no? Como ideas en partes, como en razón justicia, la utilidad social, el ejercicio de la legítima defensa, el medio o la fuga a la incidencia y un sitio riesgo de sentencia a un inocente y coste económico. O sea, no vamos a partir de ideas, ¿no? Ahora vamos a hablar de la primera, que es la razón de justicia. Esta idea se sustenta por un lado por fundamentaciones religiosas cuya máxima expresión se encuentra en el Antiguo Testamento, ¿no? Que puede ser la ley de Taylor, que es vida por vida, ojo por ojo y diente por diente, ¿no? Y es cuando alguien comete un delito, la pena ha de ser equivalente al mal causado, ¿no? Causado, pues. Ya. 2, que es la utilidad o social. Le hacemos como una pregunta, ¿para qué castigar, no? Es un carácter disuasorio e intimidatorio de la pena. Si el individuo es racional, si el individuo es racional y hace un cálculo sobre todas las ventajas y desventajas de cometer un crimen, la pena de muerte evitará que el crimen tenga un beneficio alguno. Ahora, en la 3, que es el ejercicio de la legítima defensa. La víctima no ha podido defenderse, ¿no? Entonces, y por lo tanto, es la sociedad quien le defiende legítimamente a la víctima. Ahora, la 4, que es miedo a la fuga, a la reincidencia. Que se trata que si el sujeto delincuente consiguiera escapar de la cárcel, podría cometer los mismos delitos, ¿no? Y no es posible la resocialización del delincuente. La única solución es la eliminación del sujeto. O sea, si llega a escapar, puede cometer la misma delincuencia, ¿no? Entonces, ahí ya hizo otro, como dicen,
se escapó, entonces ¿qué hacen? Ya, se escapó de la cárcel, lo tendrán que eliminar, sí o sí. Número 5, que no existe riesgo de sentencia o un inocente. La existencia de garantía jurídica y pruebas indurables impide que se condene a un inocente, ¿no? A un inocente. No existe riesgo o errores. ¿No? Riesgo de error. ¿No? La 6, costes económicos. La pena de muerte es más rentable que las alternativas que se presentan de dicha sanción, ¿no? Que es más, como dice Cosas Económicas, que es más rentable, ¿no? Que la pena de muerte, que es menos costoso, como dicen. Y eso es todo. Buenas tardes, mi nombre es José Manuel Martínez y voy a hablar sobre las conclusiones del tema sobre la pena de muerte. Nosotros estamos a favor de la pena de muerte, ya que hoy en día hay mucha delincuencia, asesinatos, violaciones, abusos, feminicidios, entre otros. Lamentablemente los derechos humanos que se firmó que se prohíbe esta ley, ocasionando incomodidad y malestar con las personas, ya que hoy en día se camina con miedo en las calles. Nadie tiene derecho sobre la vida de otras personas, o si darle una segunda oportunidad para ver si cambia. Pero la pena de muerte se puede aplicar en casos extremos, ya que se puede decir que hay ciertos grados de delincuencia. Hay delincuencia leves y hay los que son más graves. Y si esto continúa o sigue aumentando la delincuencia de las personas, van a tener que tomar medidas necesarias, incluso aún más fuertes de la que ya se hace hoy en día. Gracias.